Hay un factor que suele olvidarse cuando se habla de las claves de la transición como proceso político que hace que España pase de ser una dictadura a un sistema democrático en buena medida equiparable a los del entorno europeo, por supuesto lleno de déficits, que es el factor de la corrupción. Margallo hablaba de la ley de reforma política y cómo eso supone una enorme victoria, digamos, de los sectores reformistas del franquismo que quieren pilotar el proceso frente a la oposición democrática. Pero hay que responderse a una pregunta. ¿Por qué los procuradores franquistas votan a favor de una ley que de alguna manera inicia el desmantelamiento de la arquitectura institucional de la dictadura, como denuncia el ultraderechista Blas Piñar? Básicamente por un mecanismo corrupto, porque esos procuradores franquistas estaban comprados en los consejos de administración de las grandes empresas. Si la transición puede hacerse, es básicamente porque el sistema político español es una dictadura de clase en la que se garantiza desde el principio que los mecanismos de funcionamiento corruptos van a persistir. Se crea una Cámara absurda, que no se crea como una Cámara de representación territorial, que es el Senado, básicamente para buscar acomodo a buena parte de esos procuradores franquistas, muchos de los cuales estarán en los consejos de administración de las grandes empresas que continúan su actividad después de haberse beneficiado del botín de la guerra sin que se les cuestione y que a día de hoy se siguen comprando a dirigentes políticos, ojo, no solo del Partido Popular y del PSOE, también de la antigua Convergencia y del PNV, llevándoles a sus consejos de administración. Ese franquismo, como bloque de poder de clase, esencialmente corrupto, como sistema político de organización del poder, es lo que permanece de alguna manera inalterado. El Tribunal de Orden Público, de la noche a la mañana, pasa a llamarse Audiencia Nacional. Los mismos jueces que están llevando a la cárcel a los demócratas, los mismos jueces por cuyas plumas pasan las sentencias de muerte contra los combatientes antifascistas, pasan a ser reconocidos jueces de una democracia. Los mismos policías que torturaban sin piedad a los demócratas en el Estado español siguen siendo los policías de la democracia que prestan sus servicios, ojo, no solo a Suárez, después también a Felipe González para organizarle la guerra sucia contra ETA. Alan Cheborsky, que no es sospechoso de ser muy de izquierdas, decía que lo que más le sorprendía de la transición española es que las élites económicas siguen disfrutando de exactamente los mismos privilegios y la estructura de poder económico en España no se altera. Claro, reivindicar eso, decir que la nuestra ha sido la mejor de las transiciones posibles, al mismo tiempo que se ningunea a lo mejor de nuestro país, el movimiento sindical, el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil, los propios combatientes que llevan a cabo acciones de lucha armada contra una dictadura terrorista, en lugar de reivindicar eso, se reivindica pues el pilotaje de un rey corrupto, que es Juan Carlos, a partir de la operación de una de las pocas cabezas inteligentes de la dictadura, como es Torcuato Fernández Miranda, colocando a Suárez, que no es una figura inteligente ni formada políticamente, pero que es muy ambicioso y que es muy audaz, hasta el punto de que finalmente el propio Juan Carlos se lo quiere cargar, y el 23F es una decisión de las grandes élites de poder en España para acabar con Adolfo Suárez, que además tiene éxito, más allá de la tontería y la estracanada en el Congreso de los Diputados del ultraderechista Tejero. Todos esos elementos ponen encima de la mesa que la clave del proceso histórico es que en este país, a diferencia de lo que ocurre en Argentina o en Chile, no se juzga a los torturadores, no se juzga a los asesinos, no se limpia de jueces franquistas la magistratura, no se limpia de policías franquistas las fuerzas y cuerpos de seguridad, los mismos guardias civiles que torturaban siguen en sus posiciones, y no digamos ya los generales y digamos los altos mandos militares de nuestro país que siguen siendo abiertamente franquistas. No, y por supuesto, Pablo, las empresas, ya acabo ya, y por supuesto las empresas que son el sector más monárquico de nuestro país, incluidas buena parte de las empresas catalanas. Creo que hay dos dimensiones en lo que representa recordar el franquismo 50 años después. Una dimensión respecto a lo que fue, y eso pues siempre es relevante, conmemorar la lucha antifranquista, los españoles y españolas que se jugaron la libertad y la vida por la justicia social y por la democracia, pero luego hay otra dimensión que yo creo que es la más relevante, que es preguntarse qué queda del franquismo en la España actual. A los chilenos les pasa lo mismo cuando tienen que pensar en Pinochet, qué es lo que significó Pinochet y qué es lo que sigue significando Pinochet, porque el franquismo fue una manera de organizar el poder, fue un proyecto de clase para organizar el poder en España, y cabe preguntarse si hoy, por ejemplo, sigue habiendo franquismo en las élites judiciales,
si en las élites policiales que no termina de investigar el juez Pedraz y que investigaron a mi partido y que regalaron DNIs españoles a corruptos venezolanos a cambio de información sobre nosotros, si ahí sigue habiendo franquismo, si en la gran empresa que se compra políticos y los lleva a los consejos de administración sigue habiendo políticos, o si en las cenas de Navidad en la que tu cuñado con un palillo en la boca te dice eso de ¿por qué no hay también un día del hombre? O mira a esa gorda que estaba con el marica de Broncano, ¿por qué no nos ponen otra vez a la Obregón? ¿Hay franquismo o no hay franquismo? Y yo creo que el problema es que el franquismo no solamente es una cosa del pasado, sino que tiene que ver, por desgracia, con el presente, y me parece escandaloso que a un acto oficial del gobierno el jefe del Estado dice que tiene problemas de agenda. Yo creo que ahí está reconociendo pues claramente que en este país Felipe VI es rey gracias a Franco, no porque le votara ningún español. 50 años Franco murió, lamentablemente, en la cama y que con ello se produjo un cambio del sistema político, pero es muy cuestionable que con la muerte de Franco muriese también el franquismo. Y es que la no depuración de los elementos franquistas insertados en alguna de las principales instituciones del Estado, como los cuerpos y fuerzas de seguridad, y también en la justicia, la no democratización de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la justicia revela que el régimen del 78 está atravesado por un ADN franquista, empezando por la monarquía y terminando por la justicia. Además, por supuesto, de haber mantenido la estructura de corrupción de las élites económicas franquistas que se mantienen y que perviven a día de hoy. Por otro lado, que el rey Felipe VI no asista a estos actos, bueno, pues es una cuestión lógica, ya que fue el dictador Franco el que eligió a dedo a los Borbones y el que impuso su monarquía. Y es que, de hecho, Felipe VI y los Borbones son a la democracia lo que Netanyahu al pacifismo. Lo que debería hacer el gobierno, lo que debería hacer el Partido Socialista es dejar de ser el mantenedor de la monarquía impuesta por el dictador Franco y también garantizar de una vez por todas una plena verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo, multiplicando las ayudas y los medios materiales para que los familiares de dichas víctimas puedan recuperar los miles y miles de cuerpos y restos de víctimas y represaliados que a día de hoy siguen dispersos por todo el país en las cunetas de España y siguen y continúan desaparecidos. Así que, como digo, más allá de estos actos, lo que desde Podemos demandaríamos son medidas concretas, profundización democrática, eliminación de los vestigios franquistas, tanto en cuerpos de seguridad como en la justicia, y, desde luego, de una vez por todas, que se lleve a cabo un referéndum para que los españoles y las españolas elijan si quieren mantener una monarquía hereditaria del dictador Franco o si optan por una república.